Se escucha y se ve la pantalla en grande. Ahora se escucha. Si se escucha y se ve la pantalla en grande, lo importante es que iniciemos, ¿sí? Ok, perfecto. Bien, les comentaba y les hacía una breve introducción acerca de cómo fue mi historia de llegar allí al Plan Mundial de la Salud, a lo que era la salud ocupacional. Y bueno, y este va a ser nuestro esquema de trabajo el día de hoy. Vamos a hablar un poco acerca del Plan Mundial de la Salud, de la Organización Mundial de la Salud. Vamos a hablar de qué significa empresas saludables. Vamos a hablar sobre factores psicosociales, factores de riesgos psicosociales y riesgos psicosociales, que son tres aspectos completamente diferentes y que necesitamos como profesionales en la salud ocupacional la noche de hoy conocer la gran diferencia que hay entre factores psicosociales, factores de riesgos psicosociales y riesgos psicosociales. Y esto es lo que les he traído la noche de hoy para que lo comprendan, ¿sí? Entonces, fíjense, uno de los aspectos de los cuales me llamó tanto la atención tema de salud ocupacional es que cuando voy a esas visitas, a esos congresos en el extranjero, esos congresos internacionales, me doy cuenta que estamos dentro todos estos profesionales, abogados, ingenieros, ergónomos, médicos, psicólogos, relacionistas industriales, terapistas, psicosociales, fisiatras, todos están envueltos en un solo tema, y el tema es el Gran Plan Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud comienza a ver un grandísimo problema, y ese problema es a nivel mundial de la cantidad de enfermedades, cantidad de muertes laborales que tiene el mundo, y lo consideran una situación crítica donde si no se toman las medidas adecuadas, si no se toman las acciones mundiales adecuadas, estamos corriendo el riesgo que la totalidad de los ciudadanos que están con la necesidad incluso de estar dentro de una empresa, dentro de un trabajo, puedan tener algún tipo de enfermedad grave y que incluso pudiera, si no se toman las medidas de seguridad adecuadas, se obtiene el riesgo de morir en el trabajo. Entonces, esta función, esta gran organización nos dice, es muy importante entonces crear ambientes de trabajo saludables, y esa sería la solución. Una empresa necesita considerar entonces vías o espacios de influencia en donde las acciones puedan tomar mejores lugares y los procesos más efectivos en los que los trabajadores y empleadores pueden tomar acciones. Entonces, fíjense que esto es bien interesante, de las vías y los espacios de influencia. Espacios de influencia requieren entonces aquellos lugares, aquellas situaciones donde todos estos profesionales tienen una función, donde todos estos profesionales en las empresas tienen una labor, una función sí, específica, ¿sí? Entonces, todos en función de tener un ambiente de trabajo saludable. Ahora, esto es para llevar a tener procesos muchísimo más efectivos con los trabajadores y empleadores para que ellos puedan tomar acciones adecuadas. Muy importante que es empleadores y trabajadores. Esa es la forma, el estilo como la Organización Mundial de la Salud lo toma o lo habla. Sin embargo, ¿a qué nos estamos refiriendo? A que aquí el trabajo es conjunto. No solamente es una función para los trabajadores, no solamente es una función unilateral, sino que es una función bilateral, donde el empleador y el trabajador tienen una
conjunción, así como se intersectan en su función de trabajo. Tener un ambiente de trabajo saludable es función de ambos y ya lo vamos a ver. Entonces, este modelo de espacio laboral saludable que la Organización Mundial de la Salud, y aquí lo podemos ver, comienza a hacer sus avenidas o sus vías de influencia, nos muestra este gráfico que está acá. Y este gráfico quisiera yo explicárselos brevemente. Entonces, lo primero que debemos observar en este gráfico es ver cómo estos grandes globos celestes se hacen una comunión y se entrelazan y hacen una convergencia dentro de un sostenimiento aquí en el círculo basado en éticas y valores. Importante. Es un tema que me llamó muchísimo la atención, de que la salud ocupacional está basada en éticas y en valores. En el compromiso de liderazgo, quiere decir de la sensibilización de los empleadores, los dueños de empresas. ¿Será que una persona puede estar sensible a saber que con quien está trabajando son con seres humanos, por ejemplo, y que cuáles son sus derechos y sus deberes para poder obtener el beneficio de la mano de obra de ese ser humano y qué es lo que está disponible para dar? Y esto también se da con la participación de la totalidad de los trabajadores, y de esa forma también evaluamos. No es que solamente se evalúa a un grupo de trabajadores o de colaboradores, sino que es a la totalidad, incluyendo a los empleadores. Otro de los aspectos importantes es que vean la proporción en la que se conjugan estos grandes globos celestes. La proporción no es ni más grande para un área ni más pequeña para otro. Significa que se investigó y se dieron las pautas para determinar que las 4 aristas tenían que estar conjuntamente colaborando. Ya nos está diciendo que es un equipo de profesionales interdisciplinarios los que deben y tienen deberes y tienen toda su responsabilidad de crear ambientes o espacios saludables. Entonces comenzamos acá, ambientes físicos de trabajo. ¿A qué se refiere este ambiente físico de trabajo? Pues aquella ambientación, aquella iluminación, aquella postura, ergonomía que el trabajador requiere tener, lo que necesita tener, esas evaluaciones acerca de cuánto peso él pueda cargar, por ejemplo, para no enfermarse. Eso lo llamamos ambiente físico de trabajo, toda la ergonomía. Recursos personales de salud. Esto, a todos aquellos aspectos de salud física, de salud personal, que el empleador tiene la responsabilidad y el trabajador también tiene la responsabilidad de no enfermarse dentro del trabajo. Por lo tanto, tienen que hacerse toda la epidemiología, que significa llevar esas estadísticas de cómo estamos llevando ambientes saludables en el trabajo, ¿sí? Otro aspecto, y estoy dejando de último, no por último, pero no por menos importante, sino para introducir el tema que vamos a tocar la noche de hoy, que es factores psicosociales. Estoy dejando para más tarde este entorno psicosocial de trabajo. Y antes voy a hablarles de la involucración de la empresa en la comunidad. ¿A qué se refiere con esto? La Organización Mundial de la Salud se refiere a toda aquella responsabilidad social que las empresas requieren con su comunidad, con su aspecto interno. Y cuando evaluamos el entorno psicosocial de trabajo, lo evaluamos de 2 formas. Lo evaluamos intralaboral y lo evaluamos extralaboral.
el aspecto extralaboral que evaluamos en la parte psicosocial está relacionada con el conocimiento de cómo la empresa pudiera estar afectando a ese trabajador, la distancia, la economía que le está brindando, la estabilidad financiera, la estabilidad laboral, esa responsabilidad con aspectos que tengan que ver con el ser humano fuera de la empresa. Hace unos días tuve la oportunidad de compartir un taller de relaciones de pareja con una empresa dentro de su programa Vívelo por ti mismo, ¿no? Y qué interesante que los trabajadores comienzan a identificarse más con la empresa, comienzan a valorar muchísimo más la empresa cuando la empresa está tomando en cuenta que ellos son unos seres humanos que sienten, que padecen, que requieren tener una formación, una evolución y un crecimiento. Sí, tengo experiencias muy bonitas. Recuerdo siempre internacionalmente una franquicia que nos dieron como ejemplo en una de estos congresos y no tuve tuve la oportunidad, pero no pude contener la tentación de visitar la franquicia. Se trata de una franquicia de waffles allá ese es en Colombia. Y esta franquicia tiene como política tener las chicas meseras, son chicas con hijos, porque dentro de la política de su empresa está el hecho de hacer que sus trabajadores sean las mejores madres del mundo. Entonces, imagínense esa función. Desde las políticas que se generan dentro de una empresa, estamos involucrando a la empresa dentro de la comunidad. Ese es un ejemplo. Luego nos vamos a entornos de trabajo psicosocial. El entorno psicosocial del trabajo. ¿A qué se refiere? A toda aquella estabilidad emocional y emocional, ¿sí? Del trabajador, donde psicológicamente debe estar estable, donde no debe sufrir de enfermedades laborales como el estrés, debe manejar adecuadamente todos aquellos aspectos que le puedan alterar su estado mental. Así que la Organización Mundial de la Salud quiere personas trabajando bajo un modelo de evaluación continua, reunir, evaluar, priorizar, plantear, hacer, reevaluar, mejorar y movilizar. Debe ser constantemente nuestra evaluación continua del trabajo. Interesantísimo este modelo y este Plan Mundial de la Salud comienza en el 2008 y tiene vigencia hasta el 2018, donde se vuelven a reunir para explorar qué es lo que están haciendo de nuevo para esto, ¿sí? Entonces, seguimos y nos hacemos 3 preguntas importantes. ¿Por qué desarrollar fundamentos para entornos laborales saludables? ¿Por qué hacerlo? ¿Sí? Y al responder esas 3 preguntas, decimos, bueno, porque es lo correcto por ética profesional, sencillamente porque la ética del empresario me dice que si yo me estoy beneficiando económicamente de esa mano de obra, yo no debo dañar esa mano de obra, yo debo convertir esa mano de obra en una mejor persona para el mundo si entra a mi empresa. Por lo tanto, es lo correcto. Por ética profesional debemos hacerlo. ¿Cuál es la segunda opción? Porque es una acción inteligente. Por interés empresarial. Y fíjense que cuando nosotros trabajamos y estudiamos, luego tuve la oportunidad de hacer el máster en salud ocupacional con la Universidad de Alcalá, España, y allí nos enseñaron sobre costos, sobre qué le pasaría a una empresa el costo de tener un accidente laboral. ¿Cuál es el costo?
a nivel de económico. Ahora, hay otro tipo de costos a nivel de productividad. Si una persona no está enfocada, una persona no está centrada, una persona no está en el aquí, en su trabajo, sino que tiene una variable de doble presencia, como lo podemos ver en la evaluación de riesgos psicosociales, esa persona no nos está produciendo de la mejor forma que nos debería producir. Por lo tanto, una persona que además que se podría estar enfermando en ese momento, no está colaborando con la productividad y con las metas de esa empresa. Por eso es que es una acción inteligente. Debe haber un interés empresarial, espacios de entornos saludables. Y otro aspecto importante de por qué desarrollar estos fundamentos es que en la mayoría de los países, todavía no en todos los países, la situación de riesgos laborales comienza a proteger al trabajador y es una situación legal obligatoria que está conduciéndose para que el empresario tome una conciencia real de cuál es este procedimiento, ¿sí? Veamos acá, recuerden que vamos a diferenciar los conceptos, ¿verdad? Vamos a empezar con este primer concepto, factores psicosociales. Se definirían como factores organizacionales que pueden dar lugar tanto a consecuencias positivas como negativas. ¿Recuerdan la política de una empresa que le acabo de hablar de esta empresa de waffles? Bueno, esta persona tenía un factor psicosocial relacionado con la calidad de madres que ellos estaban construyendo. Por lo tanto, la consecuencia de ese factor psicosocial estaba en función hacia lo positivo, ¿cierto? Ahora, los factores psicosociales son netamente la cultura, los valores, la misión, las políticas. Recuerdo una empresa que tuve la oportunidad de iniciar desde sus políticas, la instalación de la empresa en una transnacional que llegaba al país, y ella tuvo una decisión no muy buena cuando tomó la decisión de que para que los trabajadores llegaran más temprano a su trabajo, ellos solamente iban a tomar en cuenta personas que vivían dentro de la comunidad cercana donde se estaba instalando. Ahora, ¿qué fue lo que pasó allí? Al cabo de un tiempo, ellos no tomaron en cuenta mejorar la comunidad y al cabo de un tiempo tenían dentro de la empresa todos los problemas sociales que la comunidad ya tenía. Entonces, qué importante es ver que las políticas internas de las empresas pues también tienen que tomar lugar en cuanto a lo externo y lo interno. Y allí es donde está el entorno saludable, donde si realmente tomaron en cuenta esa responsabilidad social, hubiese sido inteligente empresarialmente que esta empresa llegara a esa comunidad y por haber asumido a un porcentaje alto de representantes de esa comunidad, también iba a ofrecerle formación y adecuación de aquella realidad social que se estaba presentando. Por lo tanto, los factores psicosociales son factores organizacionales que están con esa cultura, con esas políticas, con esos valores, con la visión que la empresa pudiera tener y que pueden dar lugar a aspectos positivos o negativos. Ellos inicialmente pueden no ser ni buenos ni malos, pero que puedan dar lugar a algo negativo si no se tomase en cuenta algún aspecto, por ejemplo, ¿sí? Vamos a ver qué son los factores entonces de riesgos psicosociales, y esto parece como un juego de palabras, ¿verdad? Aquí lo que ingresamos es la palabra riesgo, quiere decir
que fue un factor psicosocial que no se quedó en positivo, sino que se fue a lo negativo. Son aquellas condiciones de situación laboral directamente relacionadas con la organización, ¿sí? Ahora, pero que tienen que ver con el contenido del trabajo, la realización de la tarea, con capacidad para afectar tanto el bienestar o la salud de los trabajadores en su desarrollo, ¿verdad? Entonces, los factores de riesgo psicosociales son unos factores un poco más específicos. Ejemplo. Y dentro del ejemplo, aquí les traigo una forma en cómo nosotros estamos evaluando, por ejemplo, intralaborales. Se evalúan con 4 dimensiones. Liderazgo y relaciones sociales en el trabajo es un factor de riesgo psicosocial. Control sobre el trabajo es un factor de riesgo psicosocial. Demandas del trabajo es un factor de riesgo psicosocial, ¿sí? Y las recompensas. Esto es tomado sobre el protocolo de trabajo de la Javeriana en Colombia. Ellos manejan estas 4 dimensiones. Evalúan a los factores psicosociales, a los factores de riesgo psicosociales en función del liderazgo, el control sobre el trabajo, la demanda y la recompensa. En forma extralaboral, vemos que se evalúan 7 dimensiones: tiempo fuera, relaciones familiares, comunicación y relaciones interpersonales, situaciones económicas del grupo familiar, características de la vivienda y su entorno, influencia del entorno extralaboral, desplazamiento de la vivienda, trabajo-vivienda. Y no sé si se dan cuenta, pero cómo cada una de nuestras leyes también están relacionadas con las funciones de estos factores de riesgo psicosociales. Estoy observando algunas preguntas acá. Al finalizar nuestra exposición, voy a tener la oportunidad de contestar estas preguntas a Ana María Ruiz, Julio César. Por allí vamos a tener la oportunidad de responderlas. Entonces, quiero que quede bien claro que son factores de riesgo psicosociales, son las dimensiones con las que vamos a evaluar. Aquí no estamos hablando de política, no estamos hablando de cultura, no estamos hablando de valores, no estamos hablando de los factores que debe tomar en cuenta un empresario al momento de organizar su empresa. Estamos hablando de las dimensiones a evaluar, de las dimensiones donde consideramos que pueda, si no se toman en cuenta, pueda perjudicar, o si se toman en cuenta puedan beneficiar la salud mental y física del trabajador. ¿Sí? Acá se ve un poquito borroso, pero es un ejemplo práctico de cómo mi empresa PRP Empresariales presenta los factores psicosociales de trabajo. Aquí comenzamos a ver liderazgo y relaciones sociales, control sobre el trabajo, demanda sobre el trabajo y recompensa. Esto es un mapa de riesgos. Recuerden que como función laboral, todos los trabajadores deben conocer sobre sus riesgos laborales. Por tanto, esto debe estar impreso y debe estar publicado. Quienes tienen riesgo alto, riesgo medio, aquí podemos observar que la retroalimentación de desempeño en cuanto a la dimensión de liderazgo tiene un riesgo alto. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que no se le dice, no se le refuerza al trabajador cuando hace algo bueno. Por lo tanto, allí está fallando el liderazgo. Eso nos va comenzando a llevar a ciertas recomendaciones que debemos tomar en cuenta en nuestro trabajo. ¿Qué otro riesgo alto tiene esta empresa? Esta empresa tiene riesgo alto en la dimensión de control sobre el trabajo, dado que
fallan en la capacitación y en la formación la percepción que tiene el trabajador de cómo lo están capacitando o lo están formando. De allí comienzan a tomar otras medidas y comenzamos a ayudar al empleador a tener, incluso ahorrar costos, donde las formaciones, la capacitación, las sugerencias, inclusive sugerencias que en muchísimas ocasiones no tienen ningún costo, pero nos están dando el lineamiento adecuado para nosotros tener un entorno saludable, acercarnos a ese ideal que la Organización Mundial de la Salud tiene planteado para todos nosotros. Luego, el otro factor que sería riesgos psicosociales, estamos hablando entonces, sí, en este caso, lo que es la legislación venezolana, que serían riesgos psicosociales, afecciones por factores psicosociales. Tenemos el estrés ocupacional, la fatiga laboral, el agotamiento emocional o el síndrome del burnout, la respuesta de acoso laboral, el síndrome del moving y los trastornos no orgánicos del sueño. ¿Qué quiere decir? Que estas son las enfermedades ocupacionales detectadas según la norma técnica NT08 que la legislación venezolana estableció para identificar que estos eran los riesgos psicosociales ya. O sea, lo que en ocasiones el factor de riesgo psicosocial no atendido en forma adecuada, pues ya presentó esta condición laboral y debe intervenirse inmediatamente. También tiene una legalidad, recuerden que está dentro de la norma técnica, y también no solamente que el colaborador tiene una legalidad sustentada y acobijada con él con respecto a esta enfermedad, sino que el empleador necesita conocer qué es lo que está pasando a nivel mental y físico y laboral y comunitario de cada uno de sus trabajadores, y esa es nuestra hermosa función como profesional de la salud ocupacional. Vamos a ver un poco más acerca de las características de los riesgos psicosociales. Entonces, afectan las mentales del trabajador. Si ya yo tengo estrés, burnout o moving, tienen efectos globales en la salud del trabajador. Un moving, por ejemplo, si yo soy acosado en el trabajo, que significa el moving, no solamente tiene afección hacia mi mente, hacia mi estabilidad, sino que puede afectar todo mi entorno, por ejemplo. Afectan la salud mental del trabajador y tienen una cobertura legal. Eso es lo que nos caracteriza hacia los riesgos psicosociales. Entonces, repasando un poco, y por eso quiero que quede bien claro cuando utilizamos los términos en este primer webinar, porque vamos a profundizar en otros sucesivos cada uno de estos temas. Diferencia entre factores psicosociales, factores de riesgo psicosociales y riesgos laborales. Los factores psicosociales, la cultura, la organización, políticas, valores. Factores de riesgo psicosociales, intra y extralaborales. Ya los tienen acá. Y riesgos laborales son las enfermedades ocupacionales o afecciones psicosociales que ya están establecidas y que tienen un proceso de evaluación sumamente interesante y que es nuestra función psicosocial, saber cómo evaluar tanto los factores de riesgos como los riesgos laborales. Eso evalúan de forma distinta. Entonces, por eso es que era para mí importante que ustedes vieran que existe una diferencia entre factores de riesgo psicosociales y riesgos laborales. El descuido de estos factores recae tanto sobre la salud de los trabajadores como de la empresa. Recuerden que uno de los aspectos que dijimos era que era inteligente hacerlo, que era un beneficio empresarial no descuidar estos factores. Es un objetivo del
del equipo interdisciplinario de salud ocupacional, de nosotros llevar esta información tanto a los empleadores como a los colaboradores para que se protejan y se cuiden con respecto a estos aspectos, porque hay formas de protocolos inclusive de cómo hacerlo. Vale la pena trabajarlo, ¿sí? Un ambiente de trabajo saludable, entonces, es uno en el que los trabajadores y los empleadores colaboran en el uso de un proceso de mejora continua para proteger la salud, la seguridad y el bienestar de los trabajadores en una sostenibilidad en el lugar de trabajo. Y esa es una responsabilidad de todo el equipo interdisciplinario que formamos parte de salud ocupacional, ¿sí? Esta información, hasta aquí es la información que tengo para ustedes. Voy a contestar algunas preguntas y tengo una información de interés por ustedes. He creado un grupo de Facebook cerrados que se llama Factores Psicosociales. Lo pueden encontrar por mi perfil, Mariela Arteaga. Y la idea es establecer desde ya, desde este momento, un foro. Allí tienen preguntas, allí tienen un regalo, una guía espectacular. Me encanta. Me hubiese gustado a mí si hace muchísimos años me hubiesen puesto en las manos todas estas guías que yo ahorita tengo en mis manos y las estoy regalando porque es mi función a partir de muchos años anteriores llevar el mensaje acerca de qué importancia hay y qué bonito trabajar los factores psicosociales de la forma que lo debemos trabajar. Nos deben seguir también en @prp_empresariales por Instagram y allí también estaré constantemente dando información, ¿sí? Me quedo entonces con esta información y vamos a contestar aquí algunas preguntas. Ana María Ruiz dice, hay aspectos que afectan emocionalmente al trabajador venezolano que no necesariamente están ligados a la función del trabajo en sí. ¿Qué hacer en estos casos? ¿Sí? A ver, Ana María, fíjate que ahorita tenemos muchísimo trabajo relacionado con eso, aunque tú dices que no están necesariamente ligados a la función del trabajo, pues sí, es responsabilidad del empleador conocer cómo se encuentra él emocionalmente afectado, qué lo puede estar distrayendo y eso cómo le puede estar ocasionando, ¿no? Actualmente estamos trabajando en función de eso y se ha implementado gerencias, por ejemplo, de la felicidad, donde las empresas actualmente comienzan a hacer la burbuja de espacios saludables donde se le brinda al trabajador el mejor lugar para trabajar, el mejor lugar para estar. Ese lugar de trabajo necesita estar así. Ahora, tú dices, al salir del trabajo se encuentra con una realidad. Me he encontrado en las empresas, recientemente estuve en varias empresas trabajando un tema específico que era resiliencia. Y cuando nos contratan a nosotros psicosociólogos para trabajar resiliencia, lo que están trabajando justamente es encontrar la mejor forma de interpretar las situaciones que puedan pasar. He dado talleres de duelo para enfrentar el duelo. He dado, los abogados han dado talleres de legalidad para hacer valer sus derechos legales en forma adecuada en las empresas. Actualmente se están dando cursos y talleres acerca de planificación económica, podemos lograrlo. De alguna forma, lo que queremos transmitir es que cómo las empresas puedan capturar a esa comunidad que tiene beneficiándola constantemente para fortalecerla, para enfrentarse a crisis inmediatamente, ¿no?
las empresas comienzan a minimizar esas situaciones sociales, es aquella empresa que está pendiente de su responsabilidad social. Esa es una empresa de entorno saludable. Casualmente tuve la oportunidad de estar en una gran empresa en la ciudad de Valencia, aquí Venezuela, y esta empresa, cómo tiene sus labores acerca de su función social, y ahora más que nunca está visitando a estos trabajadores en sus casas para darles fortalezas y empoderamientos de actitudes e interpretaciones que deben tener para enfrentar una situación de crisis, ¿sí? Eso está afectando considerablemente la salud emocional del trabajador, dice Ana María Ruiz, y en consecuencia afecta el rendimiento de la salud física, por supuesto que sí. Como también, Ana María, viéndolo de otra forma, la distracción en el trabajo, la felicidad que los trabajadores tienen por tener un trabajo que los protege, donde hay estabilidad laboral, donde ellos pueden considerar que puede haber estabilidad laboral, el mismo trabajo les causa una tranquilidad de que puedan enfrentar la crisis distinta de no tener el trabajo. Mi experiencia como consultora, he comenzado a ver, antes trabajaba muchísimo más el sentido de pertenencia. Ahorita el venezolano tiene un sentido de cuidado acerca de su trabajo, por pequeño que sea, y eso ha beneficiado incluso la productividad del empresario. Es una forma de verlo. Gracias, Ana María, por tu comentario. Anaida Gutiérrez, gracias por la información. ¿Nos podría indicar lo referido a la norma técnica de los servicios de seguridad y salud, del trabajo y el rol del psicólogo? Anaida, claro que sí. Hay un taller específico, voy a crear un webinar acerca del rol del psicólogo específicamente en esta norma. Eso, por supuesto, que está claramente identificado, y una de las cosas más importantes es que necesitamos ver cómo detalladamente tenemos unas funciones y qué es lo que tenemos que hacer. La elaboración de programas de salud, por ejemplo, hasta dónde llegan nuestras funciones, la vigilancia epidemiológica, que también es una función del psicólogo, está totalmente descrito, y me comprometo a entregar un webinar acerca del rol del psicólogo, dado que cada función está establecida. Te pudiera dar en líneas generales, el psicólogo está llamado a organizar junto con la empresa programas para ayudar a la inserción de las personas con una discapacidad, a la organización de las personas que tienen una afección física dentro de la empresa y no pueden ejercer determinado trabajo. El psicólogo también tiene funciones para entrenar a las personas acerca de los riesgos psicosociales. Quiere decir que debemos dar información sobre lo que es el estrés, el burnout, el moving, la fatiga laboral, de qué se trata. Y por esto, todo esto que estamos aprendiendo acá, este es el inicio, la introducción de toda una serie de webinars y de talleres. Te invito a entrar al grupo de Facebook, donde vamos a estar compartiendo cada una de estas funciones. Voy a sacar una infografía sobre las funciones del rol del psicólogo dentro de las empresas. Solamente está atenta, Naida, que la vas a recibir, ¿sí? ¿Alguna idea de cómo minimizar los riesgos psicosociales? Claro, Yorkis. Fíjate que esta ha sido una labor bellísima. La mejor forma de minimizar los riesgos es evaluándolos. Cuando evaluamos con el mejor instrumento, con el instrumento que se adapte más a las funciones nuestras
de cada cultura, de cada organización. Esto me lo enseñaron en otros países, de cómo hay muchísimas formas de evaluarlo, solo que cuál va a ser la mejor forma que tú puedas escoger. Tú tienes que conocer tu cultura y evaluarlo. Una vez que los evalúes, que tú tengas tu mapa de riesgo claro, porque las pruebas son para eso, para darte a ti un camino a trabajar. Tú debes trabajar de una forma, tal como lo dice la Organización Mundial de la Salud, con una evaluación continua. Tú debes trabajar desde la prioridad, priorizando. Entonces, allí comienza nuestro trabajo como consultor, nuestro hermoso trabajo de consultoría, donde empezamos a hablar al empresario y vienen nuestras recomendaciones y buenas prácticas después de haberle explicado al trabajador cuáles son sus riesgos, haber empoderado al trabajador en lo que ellos hacen que puede ser perjudicial para ellos y en lo que la empresa está dispuesta a empoderarlos a ellos también, ¿no? Así como tomar conciencia de la utilización de unas gafas o de unos lentes o de un equipo de seguridad, también se debe tomar conciencia de lo que es saludable para el organismo. Y esa es nuestra función. Julio César nos comenta, las enfermedades y accidentes no son responsabilidad, son la consecuencia de las irresponsabilidades. La enfermedad y los accidentes no son responsabilidades. Sí, son las consecuencias de no haber hecho algunas situaciones. Porque ningún lugar de trabajo está hecho para accidentarse o para enfermarse. Sin embargo, Julio César, tienes que tomar en cuenta que el riesgo sí está tácito en el puesto de trabajo. Si tú estás trabajando con candelas, hay riesgo. Si tú estás trabajando espacios confinados que tienen que ver con aquellos tubos muy estrechos de trabajo, tienen unos riesgos ya específicos, ya instalados, que si no se toman en cuenta, como tú muy bien los dices, las responsabilidades adecuadas por la evaluación de ese riesgo, entonces pudiéramos tener tarde o temprano una persona con claustrofobia, una persona con temores intensos, una persona con mareos todo aquello que presenta una situación de responsabilidad. Estoy medianamente de acuerdo contigo. Gracias, Julio, por tu explicación. Tomás Graterol dice, la evaluación psicosocial, ¿ustedes la hacen directo a los empleados o instruyen a la gerencia para atender al empleado? Y los costos de su asesoría en una empresa. Fíjate, Tomás, gracias por tu intervención. Se hace directamente con los trabajadores. No se puede, perdón, no se puede delegar, no se puede delegar este tipo de evaluaciones. Se le hace directamente el empleado tiene que contestar directamente. ¿Qué es lo que hacemos últimamente? Sí, estamos trabajando con evaluaciones a distancia, donde el psicosociólogo no tiene que estar en el lugar de trabajo, pero sí el trabajador debe estar directamente contestando la prueba. Eso sí tiene que ser bien claro esto, ¿no? Y los costos varían en función de las evaluaciones, de la necesidad. Es por ello que nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Una visita de detención de necesidades. Evaluamos, trabajamos por grupos pilotos en las empresas, por pequeños grupos o pequeñas células que se van completando su proceso psicosocial. Eso es una de las formas en las que venimos trabajando la actividad psicosocial, ¿sí? Vamos a ver. ¿Alguna idea de cómo minimizar? Ya lo hablamos acá. ¿Alguna otra pregunta?
Sé que el tema es bien interesante, por eso he abierto el foro en el Facebook, donde vamos a estar diariamente regalando PDFs, guías, información necesaria. Y el próximo martes, 1 de noviembre, entonces vamos a hablar ¿de qué vamos a hablar? Sobre las enfermedades, los riesgos psicosociales. Vamos a definir cada uno de a qué llamamos estrés, a qué llamamos moving, a qué llamamos burnout, incluso el bore-out, que es estar aburrido en el trabajo, ¿verdad? Todas estas enfermedades se han estado presentando como riesgos psicosociales. Vamos a hablar de cómo evaluarlas, cuáles son las pruebas que las validan, que las evalúan, cómo se evalúan cada una de estos procesos, y vamos a estar hablando un poco más de eso. Luego, el próximo martes siguiente tenemos un webinar sobre de pura técnicas de evaluación e intervención. Yo creo que ustedes van a salir de acá muy bien informados sobre la mejor forma de cómo atender la situación psicosocial, ¿sí? Para mí ha sido un placer gigantesco estar aquí con ustedes. Agradezco el público que hoy estuvo acá compartiendo conmigo. Pueden dejar sus preguntas, las contesto en el foro. En el foro tienen una pregunta que ya está allí para ser contestadas y empezar esa discusión bien interesante, y todo está muy bien sustentado. La pregunta del foro que me gustaría decirle: ¿es el psicólogo el único responsable de atender los factores psicosociales? Entonces, eso es una de las preguntas que los invito a contestar en el foro, ¿sí? Entonces, me despido esta noche. No sé si tienen alguna otra pregunta por acá. Quiero ver si sé despedirme de acá. Ha sido un placer compartir con ustedes. Nos vemos el próximo martes 1 de noviembre a las 7 de la noche, en el mismo lugar y por la misma vía, por Hangout del Facebook, ¿sí? Nos hablamos, que estén muy bien.